a todos, a todos. Como lo que me dan la gente nomás, si no, no como. Es difícil uno levantarse todos los días y decir, bueno, ¿hoy qué hacemos si no hay nada? Yo creo que el hambre no es ninguna sensación, ¿no? Yo creo que el hambre existe y te duele el estómago, te duele la vida, te duele hasta el corazón. Y el hambre acarrea esa soledad que vos no quisieras que llegue nunca, porque pensás no solamente en vos, sino pensás que si le pido un pedazo de pan a mi vecino, él tampoco tiene. Nos creemos que el hambre es eso que nos pasa cuando hace 3 o 4 horas que almorzamos, por ejemplo, y tenemos un poco de apetito. Pero eso es obviamente una gran confusión. El hambre que importa es eso que le pasa a 900, 1.000 millones de personas en este momento que no están seguras de si van a poder comer mañana. Eso es básicamente, de una manera muy brutal, el hambre. Una persona de cada 9 o 10 en el mundo está en esa situación. No sabe si va a poder comer mañana. El hambre es una tragedia. Encontrarse con una persona que tiene hambre, con una persona que no ha comido en todo el día, que lleva varios días sin comer, que eso es lo normal en su vida. Encontrarse con una madre que tiene 4, 5, 8 hijos que no han podido comer nada durante el día. Encontrarse con una madre que ha tenido que enterrar a su niño porque murió por desnutrición. Es una tragedia. Cuando me preguntan qué es el hambre, lo primero que viene a mi mente es la sensación de tristeza. He visto los rostros de tristeza de no poder llevar alimentos a la casa, los rostros de tristeza de tener que elegir entre comprar alimentos o pagar la habitación de la noche, los rostros de tristeza de tener que elegir entre los hijos y las hijas a quién darle de comer. Esa es la primera tristeza, es la primera sensación que se me viene al corazón, a la mente, a todo mi cuerpo, porque uno diría se enojan, es rabia, no, eso es posterior. La primera sensación es desolación, tener que elegir entre si come uno u otro, el mayor, el menor, el hijo, el papá, la hija, es desolador. El hambre te causa mucha tristeza, aparte de doler mucho el estómago, te causa mucha tristeza. Detrás del hambre hay un efecto muy profundo en la vida de las personas, hay un efecto muy profundo en la salud. Y padecer hambre, la verdad es que significa un no cumplimiento de un derecho fundamental, que es el derecho a la alimentación adecuada. Es un derecho que todos y todas deberían tener. Latinoamérica y el Caribe cada vez sufren más hambre. Según la ONU, en el último año, más de 56 millones de personas sufrieron hambre en la región. Entre 2020 y 2021, la población desnutrida aumentó en 4 millones. 4 de cada 10 habitantes de la región viven con inseguridad alimentaria. Desde 2015, el hambre casi se ha duplicado en Sudamérica, siendo el Caribe el territorio más afectado, con más de un 16% de su población malnutrida. Según la ONU, América Latina y el Caribe concentra el 7,4% de quienes sufren hambre a nivel mundial. El hambre afectó hasta 828 millones de personas en el mundo, y esto significa un incremento en comparación a lo que ya veníamos viendo desde el año 2019.
En lo que respecta a América Latina y el Caribe, también hemos visto un incremento del hambre desde el año 2015 que se acentúa aún más en el contexto de la pandemia entre 2019 y 2021. Durante 2021, 56 millones de personas se vieron afectadas por el hambre, lo que preocupa en mayor medida por lo que significa las consecuencias que esto trae para las personas, para su nutrición, para su salud y también para su desarrollo. Latinoamérica viene enfrentando un sinnúmero de protestas sociales hace 5 años aproximadamente, y esto tiene su base en que la población más vulnerable viene enfrentando los problemas más graves de las situaciones que venimos viviendo, el aumento de la pobreza, el aumento del hambre, que conlleva finalmente un aumento de la desigualdad. Cuando tú ves lo que ha venido sucediendo, las marchas en Chile, las marchas en Colombia, las marchas en Ecuador, diferentes países han empezado a enfrentar unas marchas que lo que finalmente son el síntoma de una población que está sintiendo las consecuencias que traemos desde el año 2012 de pobreza y hambre. A esto se le suma los niveles de inflación, reduciendo la capacidad adquisitiva de la población. Y hay que entender que cuando hablamos de pobreza, pobreza extrema y hambre, hay como un nivel, y es donde estamos algunos. Algunos estamos en este nivel acá, otros acá, con privilegios distintos. Sin embargo, cuando estamos hablando de pobreza y hambre, hay personas que están por debajo de este nivel. Entonces, a veces se pregunta uno, pero es que no aprovechan las oportunidades. Pero hay un gran grupo de la población hoy que el problema no es que no aproveche las posibilidades, es que las posibilidades no se presentan frente a ellos. Hoy estamos con la peor crisis de hambre del mundo de la última década, según el Fondo Monetario Internacional, la peor crisis de hambre del mundo de la última década. El hambre empieza a incrementarse en el mundo desde el 2014 por diferentes situaciones, los conflictos entre países, el desplazamiento de las personas por los conflictos, la migración, los desastres naturales, digamos que son las principales causas de incremento del hambre en el mundo desde el 2014. Luego viene el coronavirus, que incrementó el hambre en el mundo hasta más de 100 millones de personas. Y luego viene la crisis Rusia-Ucrania, que aumenta los precios de los fertilizantes, de los alimentos, y hoy estamos en crisis en todo el mundo. Podemos decir que hoy tenemos 848 millones de personas con hambre en el mundo. Nosotros vemos en América Latina y el Caribe una situación que se puede observar por las distintas subregiones, ¿ya? Mientras vemos un aumento mayor en la subregión del Caribe en materia de hambre, que está asociado principalmente al impacto que ha tenido cierto Haití en estas cifras que afectan a millones de personas. En América del Sur principalmente hemos visto incrementos en lo que es inseguridad alimentaria en el último tiempo, lo que está asociado principalmente a los efectos que influyen en esta falta de acceso físico y económico a alimentos en la cantidad y calidad suficiente para la salud y también para la nutrición de las personas. Y en ese sentido hemos visto que producto de los aumentos en la pobreza extrema, la acentuación de las desigualdades, los efectos que ha tenido el COVID, la pandemia del COVID, en el aspecto socioeconómico de los países afectados, principalmente América del Sur también. Y en ese sentido podemos concluir que de alguna manera la inseguridad alimentaria es un tema muy importante para poder abordarlo desde la región. ¿Por qué con tanta capacidad de producir alimentos y con la biodiversidad que tenemos en América Latina tenemos personas con hambre? Por varias razones. Primera, la migración afecta a algunos países de América Latina. Recibir migrantes, en este caso, afecta la seguridad alimentaria de un país. Los conflictos por violencia, la mayoría campesinos, esto afecta la seguridad alimentaria de un país. Y los desastres naturales, pues hacen que las personas se tengan que desplazar, también genera inseguridad alimentaria. Si a esto le sumamos el aumento de la pobreza por el coronavirus, la inflación y el aumento de los precios de los alimentos, pues esto hace que la pobreza hoy en América Latina sea la principal causa de hambre. Hoy el problema no es de disponibilidad de alimentos, el problema es de acceso a los alimentos. Tenemos millones y millones de personas que no tienen ingresos suficientes para acceder a esos alimentos y entonces pues están en una grave crisis de seguridad alimentaria.
Lo que está pasando hoy en Latinoamérica es una crisis que se acrecienta día a día. Es un asunto que no empieza con la pandemia. Desde el año 2012 veníamos con un aumento de los niveles de pobreza, pobreza extrema y hambre, no solo en la región, sino a nivel global. A Latinoamérica impacta fuertemente esta crisis alrededor del año 2016-2017 y en algunos países se retrasa la llegada de la crisis hasta el año 2018. Pero si tú revisas en Latinoamérica los índices de pobreza, pobreza extrema y hambre, vas a ver que a partir del 2018 todos están creciendo, todos los países están creciendo. Al llegar la pandemia, esta crisis aumenta. Luego de la pandemia tenemos la crisis logística, contenedores que estaban retenidos y apenas íbamos a empezar encareciendo los precios de la materia prima. Luego la situación, la guerra que tenemos actualmente contra Ucrania, aumentando el costo de los fertilizantes y los procesos de exportación e importación de algunos países. Eso llevó a un aumento en el costo de la gasolina, ¿sí? Y consecutivamente llegamos a hoy, donde hoy lo que llamamos la situación que estamos viviendo es la tormenta perfecta. ¿Eso qué significa? Tenemos todos los elementos para afrontar una gran crisis alimentaria. Algunos países ya están enfrentando una crisis alimentaria, otros con niveles de pobreza y de hambre del 50, 60, 70%. Y otros países están lidiando con la inflación, están lidiando con cómo aumentar los ingresos de los trabajadores, pero también preocupados por la población informal. Hay hambre porque hay en el mundo un orden político, social, económico, que hace que no se produzca comida para alimentar a todos, sino para que sus dueños e intermediarios ganen más dinero. En estos meses la situación se complicó por varias razones. Se venía complicando por la pandemia y a eso se le sumó la guerra, la invasión rusa en Ucrania, que puso como fuera de juego a dos productores importantes del cereal, ¿no? Lo que pasa es que ante una situación así, la especulación financiera con los alimentos, que es algo que funciona muchísimo, se dispara. Entonces en la bolsa de Chicago, donde sea, se disparan los precios porque podemos suponer que va a haber más escasez de oferta, entonces suben los precios y qué sé yo. Y eso es lo que sí realmente crea problemas en todos los países, porque si suben los precios en la bolsa de Chicago, una semana después, el tipo que podía comprar el pan en un barrio del Cairo ya no puede, porque el precio del trigo ha subido tanto que no llega a pagarlo. Y esto es lo que está pasando un poco en estos últimos meses. Ha habido un aumento importante del precio de los alimentos en todos lados, que la guerra de Ucrania sirve para justificar, pero no explica completamente, ¿no? En el próximo bloque. Seguimos con más. Hambre en Latinoamérica. La palabra hambre se refiere al estado general de carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a todos los grupos de población. En el mundo nosotros encontramos que se habla de hambre, que se habla de subalimentación, que se habla de hambre crónica, de consumo insuficiente de alimentos, de desnutrición. Bueno, uno se encuentra todas las definiciones técnicas del mundo, pero en la práctica, hambre es cuando una persona no puede consumir los nutrientes que necesita para un desarrollo pleno de sus capacidades y potencialidades, para el desarrollo de su vida.
El hambre está relacionado con las calorías, es decir, con la energía suficiente que necesita una persona para poder desarrollarse, para poder llevar a cabo su vida. Y la inseguridad alimentaria tiene relación con el acceso físico y económico que las personas tienen a los alimentos suficientes para su desarrollo y su salud. Por lo tanto, uno tiene que ver con las calorías que necesita una persona, y el otro concepto tiene que ver no solamente con la cantidad de alimentos que se necesitan, sino que también con la calidad que se requiere para que las personas no solamente tengan un impacto en su seguridad alimentaria, sino que también en su nutrición, refiriéndonos no solamente a la desnutrición crónica, por ejemplo, o al retraso en el crecimiento en el caso de los niños y niñas, sino que también a la malnutrición por exceso, que es la obesidad y el sobrepeso. La inseguridad alimentaria moderada es la incertidumbre que tienen las personas, ¿cierto?, en los últimos 12 meses de haber accedido a alimentos en la cantidad y calidad necesaria para su nutrición y salud, mientras que la inseguridad alimentaria severa o grave se refiere a la situación en que las personas incluso sufrieron algunos días sin comer. En ese sentido, la inseguridad alimentaria grave se asimila a lo que es el hambre en la situación crítica y profunda que afecta a la persona en no solamente su futuro, sino que también en la situación en que padece hambre. El hambre es multicausal, tiene una serie de causas que confluyen, ¿cierto?, para experimentar estos aumentos en las distintas regiones y también a nivel global. Por lo tanto, en ese sentido, se deben abordar una serie de cosas como el desarrollo rural, por ejemplo, que es muy relevante, pero también el desarrollo y el apoyo a la agricultura familiar, al consumo de estos alimentos locales, cómo estos alimentos se incorporan, por ejemplo, en los programas de alimentación escolar, cómo se incorporan los programas alimentarios que tienen, ¿cierto?, los distintos países o las distintas localidades, y también cómo se puede promover un consumo, ¿cierto?, que sea más sostenible, un consumo que sea también más responsable. Por lo tanto, son muchos aspectos que deben incluirse. Y también cuando hablamos de transformación, comentar que estamos hablando de aceleradores que se requieren, como la innovación, las tecnologías, la ciencia, cómo todos esos aspectos pueden contribuir a que finalmente todas las personas, sin excepción, puedan acceder a estas dietas saludables y disminuir estas situaciones tan dolorosas como el hambre y la inseguridad alimentaria. Es importante señalar que el hambre y la inseguridad alimentaria se presenta no solamente en las zonas rurales, sino que también en las zonas urbanas. Y por eso que es tan importante la transformación de los sistemas agroalimentarios, porque los sistemas agroalimentarios se encuentran en el mundo rural, pero también en las ciudades. El hambre tiene diferentes caras. La concepción de la palabra hambre es distinta en las distintas regiones. El hambre es una para las personas que vivimos en las cabeceras municipales y creemos que hambre es la sensación de que no he comido el almuerzo o la cena, pero el hambre es distinta sobre todo en las comunidades indígenas. El hambre es distinta sobre todo en las comunidades afro muy rurales, dispersas. El hambre es distinta en las comunidades rurales muy vulnerables y muy alejadas y muy dispersas. Incluso la concepción de la palabra hambre no existe para algunas culturas. No existe el hambre en comunidades para las que es normal comer una vez al día, incluso no comer durante el día. Cuando ya esto se vuelve normal, cuando hace parte de la vida y desde pequeños están acostumbrados a comer una vez al día, incluso a pasar 1 o 2 días de la semana en blanco sin probar alimentos, pues estas familias tienen una concepción del hambre distinta. Para ellos hambre es cuando tienen que pasar semanas enteras sin comer. El hambre es un cuerpo que se come a sí mismo. Cuando un niño deja de comer, el cuerpo enciende todas las alarmas y comienza a comerse las reservas. Primero acaba con cualquier resquicio de grasa, luego siguen los músculos, las defensas desaparecen y en ese momento
cualquier enfermedad puede ser mortal. Los primeros 1000 días en la vida de un niño son una ventana de oportunidad para prevenir la desnutrición crónica infantil. El hambre en los niños no deja que se desarrolle el pleno de sus capacidades sociales, emocionales, digamos físicas y cognitivas. El 80% del cerebro de los seres humanos se forma en los primeros años de vida. Si el cerebro no tiene el insumo fundamental para crecer y conectarse, que son los alimentos, desde la gestación, pues la masa, las neuronas no se multiplican como deberían multiplicarse y las neuronas no se conectan, no se generan las conexiones sinápticas como deberían generarse. Este cerebro no crece. Entonces, cuando no hay suficiente alimentación, este cerebro no crece. Y esa es una enfermedad que se llama desnutrición crónica. Digamos que hay una falta de nutrientes durante un largo periodo de tiempo en estos niños pequeños, pues hace que los niños no crezcan en talla, que el cerebro no crezca en volumen, en conexiones, y esta es una enfermedad irreversible. Los niños con desnutrición crónica, ya está comprobado, que van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual en promedio, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Hay otros estudios también muy interesantes que muestran cómo la desnutrición y la mala calidad educativa de los países de América Latina pueden disminuir el potencial de ingresos de los niños en su vida adulta hasta un 50 o 60%. Entonces, por mala nutrición y la mala calidad educativa que tenemos en los países de América Latina, el potencial de ingresos se disminuye casi a la mitad. En Latinoamérica, en términos generales, tenemos muy altas tasas de niños primero con desnutrición aguda, moderada y severa, ¿sí? En términos muy generales, entre el 10 y el 15% de los niños menores de 5 años de la mayor parte de países de América Latina tienen desnutrición crónica, que es la desnutrición que disminuye la capacidad intelectual, que disminuye el coeficiente intelectual, el crecimiento, el desarrollo, la capacidad productiva de los niños. Normalmente los países no tienen políticas públicas para la prevención de la desnutrición crónica. En países como Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, tenemos más o menos entre el 1 y el 2% de los niños menores de 5 años con desnutrición aguda, y es la desnutrición que pone en grave riesgo la vida de los niños. Por eso también tenemos altas tasas de muertes por desnutrición. En el mundo se tiran toneladas de comida por año. En el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. Ese año, el 17% de la producción total de alimentos en el mundo fue a parar a la basura. El 61% de los desperdicios de alimentos proviene de los hogares. Un 26% pertenece a restaurantes, hoteles o establecimientos educacionales. Y un 13% proviene del comercio. América Latina es responsable del 20% del volumen global de alimentos que se pierden desde después de la cosecha hasta que llegan a los minoristas. Argentina desperdicia 16 millones de toneladas de alimentos. Brasil desperdicia 14,6 millones de toneladas de alimentos. México desperdicia 10,4 millones de toneladas de alimentos. Colombia desperdicia 9,7 millones de toneladas de alimentos. Según estudios de la ONU, una persona desecha al menos 121 kilos de alimentos al año. A nivel global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano acaba en la basura. Teniendo en cuenta que en el planeta se desechan 1.300 millones de toneladas anuales, suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas, no es de extrañar que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU asegure que hay suficiente alimentos para que todos los habitantes del planeta tengan lo necesario para vivir una vida sana y productiva.
que la gente en muchos lugares del mundo vaya a buscar comida allí donde la tiran, tiene que ver, para empezar, con que la comida no se produce con el objetivo de alimentar a todos, sino con el objetivo de que sus productores ganen más dinero, y por eso producen ciertas cosas que están destinadas a los mercados ricos que van hacia ellos. Y en esos mercados ricos, en general, las ciudades más prósperas de cada país o los países más prósperos del mundo, se tira una cantidad de comida que uno no podría imaginar si lo piensa sin datos, digamos. Se dice que en Europa entre un 35 y un 40% de la comida que se produce termina tirándose. Se tira comida en muchos casos por cuestiones comerciales, quiero decir, porque nada, las grandes superficies a veces tienen más de lo que podrían vender, y cuando algo está caducado, en vez de tomarse el trabajo de mandarlo a instituciones que lo puedan reciclar rápidamente y que todavía se pueda comer, lo tiran porque es más fácil. Muchos de nosotros individualmente, bueno, compramos más de lo que necesitamos o no lo pensamos o lo que sea. Los productores a veces tiran para hacer subir los precios de sus productos, en fin, es toda una serie de fenómenos distintos, pero que básicamente tienen que ver con el apetito de ganancia, ¿no? Se pierden y se desperdician una proporción importante de alimentos a nivel mundial y también en nuestra región, y eso tiene un componente y un efecto importante económico, social y ambiental. Económico, porque sabemos lo que significa tener pérdidas, ¿cierto?, en la etapa que va desde la producción hasta la venta minorista o en la cosecha, etcétera. Eso tiene un impacto económico, todos sabemos. Entonces, tener políticas y soluciones que permitan abordar esto es muy importante. Pero también cuando hablamos de desperdicio de alimentos, ¿cierto?, cuando hablamos en el fondo de lo que ocurre en los programas de alimentación, lo que ocurre en los hogares, ¿cierto? ¿Cómo podemos abordar estos desperdicios de alimentos? Y una medida muy importante son los bancos de alimentos, que existen y que se han empoderado con las comunidades en los distintos países de la región, porque finalmente disminuyen los desperdicios de alimentos, pero también contribuyen a ese aspecto social que tiene la pérdida y desperdicio de alimentos y que está asociado a la inseguridad alimentaria, es decir, cómo el poder disminuir esas pérdidas y disminuir esos desperdicios de alimentos contribuye a la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables que hoy día están quedándose sin alimentos o sin alimentos de calidad. Por ejemplo, cuando hablamos de frutas y verduras, cuando los bancos de alimentos se asocian, por ejemplo, a los mercados locales, y cómo estos bancos de alimentos pueden contribuir a ello, porque resulta contradictorio que por una parte tengamos pérdida y desperdicio de alimentos, pero por otra parte tengamos estos niveles de hambre y de inseguridad alimentaria. Muchos alimentos se pueden reutilizar, ¿cierto?, para no ser desperdiciados. O también comprender cómo en los mercados, incluyendo, por ejemplo, lo que es, no sé, la economía circular o otro tipo de medidas, se puede finalmente reutilizar estos alimentos o se puede producir menos desecho y de esta forma tener este tercer componente, que es el componente ambiental, de cómo contribuye la disminución de las pérdidas y desperdicio de alimentos a la crisis climática. Cerca del 30% de los alimentos producidos para consumo humano no son consumidos por los seres humanos en el planeta Tierra. Sin embargo, 800 millones de personas sufren de hambre. Hay algo que llamamos la paradoja del alimento y la pérdida y desperdicios de alimentos. Y esa paradoja está asociada a que mientras 800 millones de personas sufren de hambre en el mundo, el 30% de los alimentos producidos para consumo humano no son consumidos por seres humanos. Y esa paradoja es inexplicable. Y es inexplicable porque está asociado a la forma en que nosotros nos relacionamos con el alimento, el valor que damos al alimento en sí mismo. Pero también creo que está relacionado profundamente con nuestro entendimiento de lo que le suceden a otras personas. Si seguimos botando en nuestras casas, si seguimos botando alimentos cuando vamos a los restaurantes, si seguimos tirando alimentos en las empresas,
por más que el Banco de Alimentos trabaje en hacer conciencia, no vamos a obtener resultados. Así que necesitamos una ciudadanía activa, desde todos los niveles. Una ciudadanía activa que tome la decisión de generar conciencia alrededor de cuál es mi rol como ciudadano y cuál es mi rol como ciudadana en las pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, dicho eso, definitivamente empieza en casa, empieza en nosotros, en todas las personas que tomamos la decisión de no botar comida, porque comer no debería ser un privilegio, sino un derecho. Y en tanto eso, en mi casa empiezo por no botar alimentos. ¿Por qué es posible que tomemos la decisión de botar alimentos cuando hay personas que no tienen con qué comer ni siquiera una vez al día? En el próximo bloque, seguimos con más. Hambre en Latinoamérica. Margarita Barrientos nació el 12 de octubre de 1961 en Santiago del Estero, Argentina. Viene de un hogar muy pobre. Desde chica sufrió hambre, por eso de grande se convirtió en una de las referentes más importantes de la región en ayuda social. Con mucho sacrificio, en octubre de 1996, Margarita creó el comedor Los Piletones, donde diariamente cientos de chicos, ancianos y familias completas encuentran su desayuno, almuerzo y cena. El lugar donde yo nací eran montes, campos, con muchísimas necesidades. Vengo de una familia muy humilde, mi papá hachero y quemador de carbón, mi mamita una hija de indio, una mujer fuerte, achacada por todo, conociendo las necesidades y viviendo el día a día, ¿no? Después de la muerte de mi madre, pasamos muchas necesidades, mucha hambre, mucha soledad, mucha tristeza, el hecho de sentirnos sin nada. Y sobre todo, capaz, si no tuviéramos pan, pero si tuviéramos a nuestra madre, sería grandioso, ¿no? Pero no teníamos nada. Y muchas veces lloramos porque no teníamos para comer, muchas veces lloramos porque teníamos frío, y muchas veces lloramos porque no teníamos quien nos abrace y nos diga: callate, estoy acá. Y muchas veces lloramos por la terrible soledad que teníamos. Un día vino Isidro, era un 7 de octubre del 96, vino con el carro lleno. Traía harina, traía masa, traía factura en cantidad, miel. Y me dice: Maggie, calentá la factura, me dice, y hacé una taza de mate cocido y llamalo a los chicos que vengan a tomar. Y me dijo: voy a vender lo que junté y vamos a hacerle un guiso bien rico. El guiso tenía mucha papa, mucho zapallo, poco fideo y poca carne, pero era el guiso más rico que habíamos comido ese 7 de octubre del 96.
vida fue muy soñadora. Me encantaba soñar. Y había una frase que mi mamita lo usaba y que sabía decir: uy, si estás soñando lindo, volvé a dormir y volvé a soñar. Y soñé algo grande. Comedor Los Piletones se transformó en lo que es la Fundación Margarita Barrientos, donde empezamos con un comedor pequeño, dando de comer a 15 niñitos. Hoy da de comer más de 600 porciones de comida, que es muchísimo, es más de 3.000 personas que llevan la comida esa. Después está Santiago del Estero, Ñatuya, donde hay otra sede de la fundación, donde alimenta más de 4.000 personas. Vamos a los parajes, a los lugares a donde nadie va. Siempre fui una mujer muy feliz por dar. Antes daba mi sacrificio, el de mis hijos, el de mi esposo. Soy una persona muy feliz por lo que hago, me encanta. Siempre digo, a pesar de todos mis achaques médicos que tengo, doy la vida por esto. Otro problema que acarrea la desigualdad alimentaria es la calidad de las comidas que se consumen. Las sociedades más vulnerables no tienen acceso a alimentos que aporten a su buena nutrición diaria. Porque no por ser pobre tenemos que comer comida de pobre. Por supuesto, hay grandes diferencias entre lo que comen los más ricos y los más pobres, diferencias que cambian. Hay algo que es muy curioso, que es que ahora, hasta hace 50 años, ser gordo era un signo de riqueza. Y ahora es todo lo contrario. Los gordos, los obesos, son de alguna manera los malnutridos de los países ricos, allí donde los hambrientos son los malnutridos de los países pobres. Los obesos en muchos casos son los que no pueden comprarse una alimentación equilibrada, carne, fruta, verduras, todas esas cosas que son obviamente mucho más caras que la polenta o que la pasta, ¿no? Lo que vemos en materia de desigualdades sociales también se ve en materia de alimentación. No todas las personas tienen el mismo acceso, ni físico ni económico, a los alimentos, no solamente en la cantidad de calorías, hablando de hambre, sino que también en la calidad. Y eso ya nos referimos a la seguridad alimentaria y, por supuesto, a la nutrición. Y en ese sentido es muy importante abordar esta transformación para que sean más eficientes, como dije, pero también para que sean más inclusivos, más resilientes y más sostenibles. Hoy día los sistemas agroalimentarios deben, en el fondo, combinar en la entrega de alimentos asociados a las dietas saludables, pero también a abordar el impacto de la crisis climática. Hoy los bancos de alimentos en el mundo estamos potenciando el rescate de frutas y verduras. ¿Tú sabes cuál es nuestro mayor problema? El consumo. Latinoamérica. Según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos consumir aproximadamente 400 gramos de fruta y verdura diariamente. Personas como tú o como yo consumimos aproximadamente entre 180 y 220 gramos al día. La población en situación de vulnerabilidad consume en promedio entre 45 y 60 gramos de fruta y verdura. Pero esa fruta y verdura normalmente es carbohidrato almidonado tipo papas, yucas, ñame. ¿Por qué? Pues porque la población en mayor condición de vulnerabilidad, sus trabajos son más manuales, de carga, de esfuerzo físico. Así que si tú le dices a una persona en situación de vulnerabilidad, si quiere espinacas, lechugas o si quiere papa,
pues lo que le va a dar su energía más relevante es el carbohidrato almidonado, la papa, la yuca, el ñame, no las verduras, no las hortalizas. Entonces hay una tendencia a consumir más de este producto que verduras y hortalizas. Sin embargo, los mayores aportes en temas minerales, vitaminas, están en las verduras, las hortalizas y las frutas, más que en este tipo de verduras que también son importantes para el consumo, pero cuando hablamos de variedad y de aporte nutricional, pues no aportan tanto como las verduras y las hortalizas. Así que hoy estamos rescatando frutas y verduras, sin embargo, promover el consumo de frutas y verduras se nos volvió la tarea más importante que tenemos, porque la población no se lo lleva, no lo consume, no lo conoce, no sabe qué hacer con ello. Hemos tenido territorios en los cuales cuando donamos el brócoli, siembran el brócoli en la tierra. Berenjenas las cuelgan en los árboles de Navidad pensando que son para decorar, no saben cómo comérsela. Tradicionalmente la población en situación de vulnerabilidad no ha accedido a este tipo de alimentos. Así que cuando hacemos un cambio en este tipo de consumo, también estamos cambiando la forma de pensar. Entonces, esa lógica, digamos que en principio uno creería que entre la población clase media se amplíe, pues va a generar un impacto económico más fuerte, ¿sí? Sin embargo, esa clase económica, esa clase media más informada, con mayores conocimientos y capacidades, también se vuelve más exigente de su vida y de su calidad de vida actual. Y eso va a impactar de una u otra forma las formas en que ese sistema económico está produciendo los alimentos actualmente. El hambre y la pobreza no solo afectan la salud de las personas, sino que también quitan oportunidades de crecimiento y generan desigualdad desde la primera infancia. Lo primero que me llamó la atención, que de alguna manera le sucedía a la gran mayoría, es esta imposibilidad de pensarse en el futuro, de imaginar futuros. Quiero decir, cuando alguien tiene hambre, no piensa cómo va a organizar su vida el año que viene. La situación es tan urgente que en general solo pueden pensar en cómo va a hacer para comer mañana. La restricción del horizonte del deseo, digamos, se hace muy fuerte, porque cuando uno tiene hambre uno no puede pensar en más que cómo hago, ¿no? Cómo lo satisfago, ¿no? De no poder pensar una vida cuando uno está buscando comida todo el tiempo, cuando no sabe si va a comer mañana. La persona, qué sé yo, cuando va a pedir, no va con alegría. La gente se siente triste. Han perdido un poco su sueño, ¿no? Y yo es algo que siempre digo, pueden morir muchas cosas dentro nuestra, pero los sueños jamás. Jamás. Como los sueños es como un diploma, sí, es como un diploma, nadie nos puede quitar. Erradicar el hambre en el mundo es uno de los grandes desafíos de la humanidad. La ONU señala al hambre cero como el segundo de los objetivos de desarrollo sostenible para mejorar la vida de las personas antes de 2030, como así también lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. ¿Pero es posible alcanzar el hambre cero? El hambre no es un problema de cantidad de alimentos. Hubo un momento, hacia el año 1970, 1980, que yo suelo llamar el momento histórico más importante que la historia no ha registrado, por eso no sabemos bien cuándo sucedió, pero es el momento en que la humanidad fue por primera vez en la historia capaz de alimentar a todos sus miembros. Hasta entonces no había sido posible, no teníamos el desarrollo técnico necesario para hacerlo, pero en algún momento de esos años empezamos a así poder hacerlo, gracias a una serie de técnicas agrícolas que fueron mejorando muchísimo. O sea, que ahora
podríamos darle de comer. Se supone que producimos alimentos que podrían satisfacer a 12.000 millones de personas. No llegamos a ser 8.000 y sin embargo hay casi 1.000 millones que no comen suficiente. Entonces no es porque no haya comida, no es porque no sepamos producir comida, es porque la comida se produce no para alimentar a todo el mundo, sino para que los que lo producen ganan dinero. Y ganan dinero, por supuesto, produciendo aquello que pueden vender mejor en los mercados ricos. No se produce comida pensando en, bueno, ¿qué necesitan mis compatriotas o mis vecinos o mis paisanos? No es fácil y es una solución a largo plazo. Los países en general se tienen que organizar para lograr 2 o 3 victorias y empezar a solucionar la crisis. Y esto se tiene que hacer primero con transferencias condicionadas. Como el problema es de acceso a alimentos y de pobreza, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la FAO son, pues primero tenemos que darle recursos a las personas para que coman ya porque no están comiendo. Entonces se hacen transferencias condicionadas de recursos. Se tiene que empezar a transformar la agricultura del país para tener una agricultura más resiliente a los cambios climáticos, porque se ha visto que otra de las causas graves del hambre es que el clima está cambiando constantemente y los cultivos, digamos que no se logra tener el total de la producción que se planea. Entonces los países tienen que empezar a transformarse hacia sistemas alimentarios más sostenibles y más resilientes, sobre todo también a los cambios climáticos. El hambre tiene solución, claro, sí, claro. Producimos entre 2 y 5 veces más, de acuerdo a la región, alimentos de los que necesitamos. Así que claro que tiene solución. Creemos que está en nuestras manos tomar una decisión. La pregunta es, ¿queremos solucionarlo? No sabemos, no lo tenemos tan claro. A veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo se terminaría el hambre? Una vez estaba sentada y soñando. El primer sueño que tuve ha sido cómo me gustaría que no existieran los comedores, que existieran un trabajo digno, que la gente elija lo que quiera comer. Yo no quiero elegir por ellos, porque ellos tienen derecho de elegir. El hambre se va a terminar cuando los gobiernos se den cuenta que la gente tiene derecho a un trabajo digno, para elegir cómo vivir, qué comer, qué vestirse, qué calzado usar. Cuando le devolvamos los derechos a todos, ¿y cómo le devolvemos? Dándole trabajo. Y vamos a salir de la pobreza. Porque cuando hay trabajo, ¡wow! Es lindo, todo el mundo, para acá, para allá, para acá, para allá. Es un sueño y hace mucho tiempo que no lo veo. Hay más gente con hambre, hay más gente con mucha, mucha necesidad. No por ser pobre tenemos que comer comida de pobre.